Yo en esta mañana he venido con el propósito no de hablarles del amor que florece, perdonen, no hablarles del amor que florece, que germina. Yo he venido para hablarles a ustedes de ese amor que comenzó en un templo o en otro lugar, frente a Dios, frente a los amigos, familiares de dos personas que venían a prometerse un amor eterno hasta que la muerte los separara. Aquel amor que muchos han prometido se ha quebrado, se ha roto. ¿Mejor? ¿Ahora sí? ¿Se escucha mejor? Perfecto, muchas gracias. Decía que muchos matrimonios no se han quebrado por falta de amor. Por favor, graben esto en sus mentes. No todos aquellos amores o hogares que se han quebrado por falta de amor. Se han roto por heridas que han recibido en su niñez. La mayoría de estas heridas la han recibido en el hogar, en la familia, con los más cercanos. Querido joven, querida señorita, a ti te digo, no te cases. Sí, escuchaste bien, no te cases. No te cases si tú no has sanado tus heridas que traes desde la niñez. Y lo explicaremos a medida de que avanzamos en el tema de esta mañana. El propósito de este mensaje no es señalar culpables, porque nosotros tuvimos padres que no supieron, ¿verdad?, lo que nosotros sabemos hoy en día. Ellos cometieron equivocaciones, nosotros seguimos cometiendo equivocaciones. Es por eso que digo, no hemos venido con el propósito de poner el dedo, de buscar culpables. Porque nosotros cuando ya somos jóvenes, adultos, tomamos decisiones y esas decisiones son las que valen en nuestra vida. Repito, nadie puede amar desde sus heridas. Nadie. Todos nosotros hemos llegado, los que estamos casados, al matrimonio, ya sea con una maleta o con una mochila en nuestras espaldas, con una historia. Esa historia es la historia de nuestra familia, que puede ser saludable, pero también esa historia puede traer problemas tóxicos que se repiten en el matrimonio. Muchos niños fueron heridos en el hogar. Otros fueron heridos en la escuela. Y lo triste es que hay niños también que han sido heridos en la iglesia. Niños, adolescentes, jóvenes adultos. Eso es doloroso. Las heridas no desaparecen. Las heridas se esconden dentro del corazón
a medida que ese niño va creciendo, se va haciendo un adulto. Y cuando llegan al matrimonio, llevan también esas heridas. Y esas son las causas del por qué tantos hogares no son felices, el por qué hay tantas separaciones, divorcios. Hablemos un poquito acerca de las heridas en el hogar. Era el último día de mis clases en la maestría de terapia familiar, ciencia de la familia con un mayor en terapia familiar. La última clase el profesor nos dividió en grupos de 3 personas en el salón. 9 grupos, cada grupo 3 personas. Y él nos dio las indicaciones. Cada uno tenía un papel en el cual tenía que desempeñar. Uno tenía que representar al papá, el otro al hijo y un observador. En mi grupo de 3 habíamos 2 pastores. A mí me eligieron como papá. El pastor fue elegido como hijo. El observador era un psicólogo, el cual tenía que registrar cada una de las emociones del hijo. Todo tenía que ser en silencio. El profesor dijo, tienen 15 minutos. Comienza esta terapia del niño herido. 15 minutos en silencio. Después de esos 15 minutos, el profesor dijo, el tiempo ha concluido, pueden tomar asiento. Y cada grupo pasó a la plataforma del salón para explicar lo que ellos habían visto durante ese ejercicio terapéutico. Cuando llegó nuestro turno, pasamos al estrado y el observador explicó lo que él había apreciado en ese pastor. Y él dijo lo siguiente: pude observar que el pastor en sus primeros años fue un niño muy feliz, pero luego su rostro se endureció como la piedra. Después respiró profundamente y comenzó a relajarse. Finalmente sonrió y ya nunca más ese pastor estuvo triste. Se relajó completamente. El profesor, dirigiéndose al pastor, le dijo, ¿puedes explicarnos si este relato, esta observación es verdadera o no? Y él dijo, sí, es correcto. Mi padre, para mí, cuando yo era pequeño, él era mi héroe. Jugábamos, paseábamos, tuve todo lo que un padre puede darle a un hijo. Pero un día, papá no regresó a casa. Al día siguiente, nuevamente, no vino a casa. Mi papá nos había abandonado, a mamá y a mí. Durante todos estos años,
Desde que yo era pequeño, he odiado a mi papá. Nunca lo he vuelto a ver. Fue en esos momentos en que el pastor confesó algo, que nos estremeció todo el salón, y dijo lo siguiente: yo soy pastor de pastores, porque soy presidente de una de las conferencias allí en Sudamérica. No es necesario decir de qué conferencia. Soy pastor de pastores, porque soy presidente de una conferencia. He predicado detrás del púlpito muchas veces acerca del perdón. Yo he sido un hipócrita. Y guardó silencio por algunos instantes. Y finalmente dice él: esta tarde regresaré a mi tierra, a mi país, para encontrarme con mi familia, que hace 2 meses que no le veo. Mañana, cuando despierte, me levante, mi primer trabajo que haré no será ir a la oficina. Voy a ir en busca de mi padre. Él vive en esta ciudad, no sé dónde, pero conozco un amigo de él. Trataré de buscarlo, averiguaré su dirección y finalmente lo voy a encontrar. Y cuando lo encuentre, le diré: papá, durante años te he odiado, pero hoy vengo a pedirte perdón. Queridos hermanos de iglesia, hoy nos venimos con el propósito de señalar culpables. Hoy venimos a sanar corazones. Porque hay muchas heridas hoy en día que sangran. No solamente en los niños, sino también en los matrimonios, porque no han sanado esas heridas. Los problemas en el matrimonio no surgieron el día de la boda. Surgieron a medida que fue pasando el tiempo. Comenzaron con una palabra maldicha, con una mirada de desprecio, con una etiqueta injusta y con una herida que nunca fue tratada. Y esas heridas, si no se sanan, se infiltran, no se filtran, se infiltran en el hogar, en la familia, dañando a su cónyuge, dañando a sus hijos. Ustedes recordarán a ese famoso inventor llamado Thomas Alva Edison. Yo no me escucho, es por eso que hay algunas palabras no terminadas en mí. Yo no me escucho, tengo problemas auditivos. Él fue inventor de la ampolleta, del foco eléctrico, que nos ilumina a nosotros. Él patentó 1000 investigaciones que
para el tiempo en que nosotros vivimos, ha sido una gran bendición. Se cuenta que cuando Thomas Alva Edison era niño, tuvo dificultades en la escuela. No encajaba con el sistema de educación de aquel tiempo. Este niño preguntaba mucho y soñaba diferente a sus compañeritos que él tenía. Un día, la profesora le entregó una carta para su mamá. Cuando llegó a casa, el niño le dijo: mamita, esta carta la manda la profesora. La mamá abrió la carta y cuando comenzó a leer las primeras palabras, se estremeció. Y comenzaron a caer lágrimas de sus ojos. El niñito le preguntó: mamita, ¿qué dice la carta? ¿Por qué lloras? Y la mamá, respirando profundamente, lo miró con cariño de madre y le dijo lo siguiente: hijito, tu maestra dice que tú eres demasiado inteligente y que tú no necesitas venir a esta escuela y me recomienda de que yo te enseñe a ti. Tomasito quedó feliz, contento. Su madre quedó herida, pero no quiso herir a su hijo. Pasaron los años. Fue un adolescente, un niño feliz, un niño que aventajaba a los otros niños. Ya siendo adulto, llegó a tener renombre en los Estados Unidos. Y un día, cuando ya mamá no estaba, había bajado al descanso, ordenando las cosas antiguas que habían en la casa, abrió un baúl, sacó una carta con el sobre amarillo, un sobre amarillo, la abrió y allí Thomas Edison supo el significado de esa carta. Cuando él la leyó, lloró profundamente, porque la carta decía: su hijo tiene dificultades para aprender, no es apto para continuar en esta escuela. Como dije, lloró desconsoladamente. Un profesional, un adulto. Después tomó su diario, sacó su lapicero y escribió: Thomas Edison fue un niño con dificultades, pero tuvo una madre que creyó en él. Queridos hermanos, la carta no cambió. La carta era la misma de más de 20 años atrás que había sido escrita. Pero el amor de su madre fue lo que cambió el destino de ese niño. Porque las palabras pueden herir y las palabras también pueden sanar. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, leemos lo siguiente: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos,
son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno y veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. Hermanos, esto no debe ser así entre nosotros. Hoy no venimos a señalar culpables. Hoy venimos con el propósito de sanar corazones heridos. Porque muchas heridas que hoy sangran en el matrimonio no comenzaron en el matrimonio, comenzaron en la niñez, cuando éramos nosotros pequeños. Comenzaron con una palabra maldicha, comenzaron con un apodo, comenzaron con una etiqueta injusta, con un desprecio, con una herida que nunca fue tratada. Y esas heridas, si no se sanan, como lo dije, se infiltran en la vida cuando es adulto, en su familia, en su hogar. Y es allí donde el amor se quiebra, el amor se rompe, el amor se olvida. Hace muchos años, una profesora hirió a un niño. No con una carta, con palabras. Este era un niño de 7 años. Era un niño sensible, un niño soñador. Y había algo que ardía en su corazón. Quería aprender a tocar el piano. Y quería aprender para tocar en la iglesia para Dios. Su madre había encontrado una profesora en el colegio cristiano. Colegio Adventista. Y después de unas cuantas clases, la profesora le dijo al niño: Omar, tú no tienes dedos para tocar el piano. Nunca serás un pianista. El niño fue herido. Esta no fue una corrección técnica, fue una sentencia para ese niño. Cuando él regresó a casa,
llegó llorando en silencio. Traía el llanto retenido, ese llanto que no es solo de tristeza, ese llanto de dolor, de una herida. Mamá estaba esperándolo a la entrada de la casa porque el niño venía en el colegio de la escuelita. Cuando mamá lo vio, notó que algo había en el corazón de ese niño y le preguntó: hijito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Entonces el niño se quebró y dijo con sollozo lo siguiente: mi profesora me dijo que no tengo dedo para piano, mamita, y que nunca voy a ser un pianista. En ese momento, la mamá fue herida, pero no reaccionó de la rabia, podríamos decir. Reaccionó del amor. Y le dijo a su hijito, después de respirar profundamente, le dijo: hijito, no te preocupes, ella no volverá a ser tu profesora de piano. Buscaremos la mejor profesora de la ciudad y ella te enseñará a tocar el piano para que tu sueño se cumpla en la vida. Omar fue consolado. Mamá aplicó los primeros auxilios. Estos cumplieron, dieron efecto. La herida no sanó, pero dejó de sangrar. El proceso de sanamiento iba a venir a través del tiempo, a través de los años. Pasaron algunos días. La pianista de la iglesia adventista del séptimo día le recomendó a la mamá de Omar, una profesora del conservatorio de la Universidad de Melbourne. Nos dio el teléfono. Perdón. No quería revelar. Dije: Omar, no he mentido. Mi hijo se llama Daniel Omar, igual que su padre, Nelson Omar Rojas. Como dije, fuimos a la cita con esa profesora de piano. Cuando llegamos allí a su estudio, nos dijo algo que nosotros no esperábamos. Déjenme al niño aquí por 1 hora y después regresen. Esa hora para nosotros fue eterna. Cuando regresamos al estudio de esta profesora, nos miró
se sonrió y nos dijo: ustedes tienen un regalo en sus manos. El niño tiene dones. Y si él trabaja, y si él practica, a los 14 años estará dando que hablar aquí en Australia. Querida Iglesia, la herida fue real. La palabra hirió, pero el amor intervino. La profesora del colegio vio limitaciones. La madre vio un potencial en su hijo. Una palabra casi mató un sueño de un niño de 7 años. Otra palabra lo rescató. Si esa herida no hubiera sido atendida a tiempo, nuestro hijo hubiera crecido creyendo: no soy suficiente, no soy suficiente. Habría amado desde la inseguridad. Habría entrado a la adultez con una herida abierta. Pero alguien, su madre, Sarita, mi esposa, dio los primeros auxilios. Gracias, Sarita, por ese don que el Señor te ha dado de proteger lo más precioso que nosotros tenemos, nuestros hijos. No siempre, queridos hermanos y hermanas, podemos evitar que nuestros hijos sean heridos. No siempre. Podemos evitar que nuestros hijos sean heridos. Es por eso que necesitamos cada día poner en nuestro altar personal y familiar el nombre de nuestros hijos para que Dios los cuide y Dios los proteja. Una herida no sanada puede quebrar un amor. Una herida atendida puede revelar un propósito maravilloso para el futuro. Todos los que me escuchan en esta mañana, incluyéndome, hemos sido heridos cuando hemos sido pequeños. Algunos en el hogar, otros en la escuela, otros en la iglesia. Pregunto a Anita en esta mañana. No te pongas nerviosa, Anita. Hay muchas Anitas aquí en el templo. Y tengo otra pregunta también para Luis. Luis, no te pongas nervioso. Hay muchos con ese nombre aquí en la iglesia en esta mañana. Pero yo quiero que tú coloques tu nombre en estas dos preguntas. La pregunta para Anita es para todas las damas y es la siguiente. Anita, Fernanda, María, Juanita, ¿cómo fue tu niñez? Piensa, por favor, por algunos segundos. Y tú, Luis, Pedro, Juan, Francisco. La pregunta es la siguiente. ¿Recibiste tú alguna herida cuando niño? Tienen 15 segundos para meditar en silencio
inclinen sus rostros y mediten en estas dos preguntas. ¿Cómo fue tu niñez para las damas y para los varones? Luis, ¿recuerdas alguna herida de tu niñez? Anita, la pregunta, ¿cómo fue tu niñez? Anita responde y dice, pastor, la verdad, mi niñez no la recuerdo con cariño. Mi padre todos los domingos se iba a la cancha de fútbol y se juntaba con sus amigos y regresaba muy tarde. Mi mamá era dura. Nunca me dijo que me amaba, nunca me abrazó, nunca me dijo que era una niña linda. Y yo aprendí a no llorar, para no ser una carga para ellos. Hoy estoy casada, tengo hijos, pero me cuesta mucho expresar amor para mis hijos y esto me duele. ¿Y tú, Luis? ¿Recuerdas alguna herida en tu niñez? Era la pregunta. Luis responde y dice, sí, no solamente una herida tengo varias. Me decían inútil cada vez que fallaba. Y ahora cuando mi esposa me señala un error, siento que no valgo nada. ¿Será el caso de alguno de ustedes en esta mañana? Que comienzan a surgir aquellas heridas que fueron causadas cuando eran pequeños. No estamos tocando la herida con maldad en esta mañana. La estamos tocando porque ustedes tienen que sanar. Y tenemos un médico que les va a sanar y que los va a liberar de esta herida que va a ser cicatrizada. Solamente va a quedar el recuerdo histórico. Lo dicho hasta el momento, todos llevamos heridas. Algunas heridas causadas en el hogar, otras en la escuela, otras en la iglesia. Y luego, todas esas heridas afectan el matrimonio, afectan a los hijos, a lo más precioso que tenemos. ¿Y qué diremos de las heridas de la iglesia? Decimos que una iglesia sin niños es como un jardín sin flores, ¿correcto? Pero desde el púlpito se ha dicho, el futuro de la iglesia está en nuestros niños. Pero muchas veces no lo cuidamos. No apoyamos al departamento de niños, y yo creo que no lo digo por esta iglesia. He ido a algunas iglesias donde los niños en su salita tienen asientos para adultos.
donde sus piececitos, ¿no es cierto?, están en el aire. Pero el templo, ¿verdad?, con asientos acolchados, con todas las comodidades. En la iglesia no debería haber niños con etiquetas o apodos. Deberían ser llamados por su nombre. Pregunto a la iglesia, ¿hay niños en la iglesia que son inquietos? ¿Hay niños en la iglesia que son inquietos? Claro que sí. ¿Hay niños en la iglesia que son curiosos? ¿Que tratan de ir por todos lados hurgueteando? Por supuesto que sí. Tenemos niños con mucha energía que corren por los pasillos, se suben a la plataforma, hacen un show aquí. La iglesia son niños. Tenemos que comprenderlos, tenemos que amarlos. Pero algunos adultos dicen que los niños es el terror de los diáconos. No creo que en esta iglesia, pero en algunas iglesias lo he escuchado. Nuestro Señor Jesucristo dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ay de aquel que le hiciere daño a un niño, es mejor que se amarre una piedra de molino y se lance en el mar. Los niños serán los que dirigirán esta iglesia y debemos darle lo mejor a ellos. Algunos miembros mayores dicen con palabras o con gestos: este niño es problemático, mejor no lo pongas a participar en el coro, en el sketch, en el programa que tú tienes. Este niño siempre causa problemas. Queridos hermanos, los niños no son malos. Los niños no son rebeldes. Los niños son niños. Pero los niños necesitan guía, necesitan amor, necesitan afecto y necesitan paciencia de cada uno de nosotros, los adultos. Hace algunos años atrás, nuestro hijo era pequeño, el menor, 4 añitos. Había una persona anciana en la iglesia, líder de la iglesia también, que le daba la mano al llegar: hola, Jorgito, y le apretaba la mano al niño. Y le apretaba la mano al niño: hola, Jorgito, y le apretaba la mano y al niño le dolía la mano. Lo hizo 2 veces. El chico se quejó en casa. Nosotros nunca hemos peleado por los hijos. Y un día, invierno, el niño vestido con su ropa de invierno, sus bototos de invierno, ¿sabe lo que es bototo, no? Sus zapatos de invierno, vio a ese anciano. Tenía que pasar por ese lugar. El anciano le tiró la mano: hola, Jorgito. Y él reaccionó. Le dio la mano y le dio un puntapié en la tibia. Se quejó
le dolió. Ya el niño tenía 5 años, tenía fuerza en su pie. Y vino después a acusarlo. Y mi esposa le dijo, hace tiempo que yo lo estoy observando a usted. ¿Qué le hizo usted al niño? Yo lo he visto, que usted le aprieta la mano. Esos recuerdos, hermanos, si no son sanados cuando son adultos, viene un rechazo hacia la iglesia, cuestionamientos en contra de la iglesia. Perdona, Sarita, pero voy a contar la última historia familiar, que sea para beneficio de todos ustedes, para que cuidemos a nuestros hijos, para que no tengan heridas que en el futuro van a salir en el matrimonio. La historia de Omar sigue. Éramos pastores de una de las iglesias aquí en el Gran Sydney. Daniel ya era un muchacho que dominaba muy bien el piano. Trabajaba en la escuela en Strathfield, colegio adventista. Tocaba en la sociedad de jóvenes, sermones, escuela sabática, noches de oración, días domingos, que en ese tiempo habían reuniones. Estoy hablando de muchos años atrás. Era un adolescente, era un niño todavía de 13, 14 años. Como la profesora dice, a los 14 años tú vas a dar mucho que hablar. Ya estaba dando que hablar. Un día, en sociedad de jóvenes, comenzó a tocar una pieza que la iglesia tenía que cantar. Un líder de la iglesia, un anciano, se paró y dijo lo siguiente con voz fuerte, alta, no lo voy a repetir fuerte, que se pueden asustar los niños, pero pónganle el volumen ustedes. ¡Paren esa música satánica! Si Daniel está acá, como iglesia, Daniel, te pedimos perdón. Nos equivocamos. La Biblia dice que el que no ofende con su boca, verdad es perfecto. Pero todos somos pecadores. Todos ofendemos con palabras. Para los líderes y los ancianos de la iglesia, cuando me jubilé de esta iglesia, uno de mis hijos ya mayores me dice, papá, tú has sido un pastor que visita los hogares, pero a nosotros, a mi hermano y a mí, nunca nos visitó un anciano de iglesia para orar por nosotros. En esa edad de adolescencia por la cual ellos estaban pasando. Y termino, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen una mascota? Un gatito, un perro, un loro, un pajarito. ¿Cuánto tiene una mascota? Varios. ¿Alguna vez tu mascota sufrió un accidente? ¿Tu perrito fue atropellado? ¿Quedó tendido allí en la calle? Y tú fuiste a darle los primeros auxilios y fuiste a tocarlo. Y tu mascota te mostró los dientes, te gruñó. ¿Pasaste por esa experiencia?
No es que ese perrito, ese gatito no nos amara, nos ama. Pero él estaba reaccionando desde la herida, desde el dolor. Es por eso digo que si nosotros no sanamos nuestras heridas antes de contraer el matrimonio, esas heridas siguen sangrando, siguen abiertas. Y cuando la esposa nos pone el dedo en esa herida de la niñez, reaccionamos. O cuando el esposo le pone la herida, el dedo en la herida a la esposa. Los primeros auxilios no significan de que esa herida fue sanada. Necesita un tratamiento. Ese tratamiento puede ser largo, puede llevar tiempo, pero al final cicatrizará. Quedará el recuerdo histórico, pero sin dolor. Sanar toma tiempo. Sanar requiere humildad. Sanar exige reconocer que algo dentro de nosotros aún duele. Y cuando la herida sana, como dije, queda una cicatriz. El salmista dice, Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Queridos hermanos, no hemos venido por casualidad en esta mañana a la casa de Dios. El Espíritu Santo ha traído recuerdos de nuestra niñez. Ha traído nombre de personas con las cuales vivimos cuando éramos pequeños. Ha traído memorias que quizás estaban dormidas. Algunos recordaron a papá, otros recordaron a mamá, otros a una maestra o a alguien, algún incidente en la iglesia. Y otros en esta mañana han venido con heridas causadas por el cónyuge también en el Día del Amor. Hoy no es un día para esconder nuestras heridas. Hoy es día para entregarle esta herida al médico de los médicos, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy sabes tú que tus reacciones negativas en tu hogar no es porque no ames a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. Son heridas que vienen del pasado. Quiero pedirte algo en esta mañana. No te voy a pedir que vengas acá al frente. No te voy a pedir que levantes tu mano o que te pongas de pie. Solo quiero que allí donde tú estás, querido hermano, pongas tu mano en tu corazón, porque ahí vive ese niño, ahí vive esa niña herida del pasado. Y hoy vamos a entregar ese niño, esa niña, en las manos del médico de los médicos, que es nuestro Señor Jesucristo, que en su ministerio terrenal, Él sanó a los ciegos, a los sordos, a los cojos, a los leprosos, puso sus manos sobre ellos y también sobre los niños. Por favor, queridos hermanos, vamos a orar al Señor. Si pueden, coloquen su mano en el corazón, inclinen su rostro, no miren para el lado ni para el frente. Oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, hoy, 14 de febrero de 2020,
Cuando el mundo habla de flores, canciones, nosotros hemos hablado de heridas. Tú conoces a cada uno de nosotros. Hay hombres aquí que fueron niños heridos. Hay mujeres aquí que fueron niñas ignoradas, rechazadas, humilladas. Y hoy confesamos delante de ti que no siempre hemos reaccionado desde el amor. A veces reaccionamos desde el dolor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos herido a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, desde las heridas que nosotros traemos. Hoy traemos delante de ti la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación, la herida que nadie conoce. Gracias, Señor, porque tú fuiste herido para sanarnos a nosotros. Toca ahora nuestra herida, como tocaste al ciego y al paralítico y leproso. Venda, Señor, lo que está abierto. Limpia lo que está herido. Restaura lo que está quebrado, para que nuestros matrimonios puedan ser felices y un día no muy lejano poder encontrarnos contigo. Pedimos también por los jóvenes, sana sus corazones antes de prometer al altar a su novia o a su novio, y que el amor prometido no se quiebre por heridas no tratadas. Todo lo pedimos, no porque lo merecemos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.